Hola amigas, bienvenidas a una semana más de nuestro podcast En Alas de Fe. Soy Zaira Mora y espero que nuestra conversación esta semana sea de provecho para todas. Hola amigas, espero que estén muy bien también, saludos. Que esta semana de reflexión la estén pasando bien y que verdaderamente estemos aprovechando estos días para reflexionar lo que estamos celebrando, lo que conmemoramos. Sí, así es. En estos días que llamamos Semana Mayor o Semana Santa, ¿verdad? Lo cierto, G, es que, bueno, a pesar de que usted nos habla de reflexión, creo que la verdad es que en la mayoría de las ocasiones esta semana ha terminado siendo una semana como de vacaciones, Sí, ¿verdad? para muchas personas, para muchos, sí. No para todos, ¿no? pero sí una gran mayoría. Sí. Ahora, descansar no está mal y reflexionar mientras yo estoy en tiempos de descanso tampoco está mal, pero sí es importante y lo hemos pensado desde Alas de Fe de que debemos tener claridad de qué es lo que estamos conmemorando esta semana, qué es lo que celebramos, por qué es que personas de diferentes denominaciones religiosas todas tenemos en común esta semana. Coincidimos Sí, todos, coincidimos. Es algo muy bonito, ¿verdad? Que podamos todos coincidir en la conmemoración, en el recordar algo que marcó la historia de la humanidad para la eternidad. Y celebrar Sí, el final de esa historia. sí. Y entenderla. Porque quizás para muchos la Semana Santa sea una época de descanso, para otros es la semana en la que vemos películas que por décadas hemos aprendido a ver, que son preciosas la mayoría de ellas. Y sí, sabemos que se trata de una historia de Jesús, pero no sé hasta dónde realmente hemos profundizado en la historia, qué fueron las cosas que ocurrieron alrededor de esa semana que seguimos celebrando tantos años después. ¿Qué ocurrió y qué sigue ocurriendo? Sí. Por medio de eso que recordamos en la historia, ¿verdad? Y además, ¿cuál es el impacto de esa historia en nuestras vidas? Exacto. ¿Verdad? Bueno, en ese marco, quisiéramos esta semana compartir y repasar cuáles fueron los hechos que ocurrieron en ese tiempo. Los hechos están narrados en la Biblia, ¿verdad? Ahí nosotros encontramos qué fue lo que ocurrió. Tenemos diferentes narraciones de diferentes autores en los evangelios que nos cuentan desde su perspectiva, desde su óptica, pero todos coinciden en la historia. Cada uno lo cuenta según su forma o vivencia, ¿sí? ¿verdad? Pero al final la historia se repite y podemos verla en tres evangelios de forma seguida. Así que, pues, nos hemos propuesto leer con ustedes juntas hoy el artículo, ¿verdad? El artículo que ya salió el martes. Salió el martes. Y ya probablemente muchas lo hayan leído, pero que podamos juntas leer y conversar del artículo. Exacto. Ok, entonces vamos a ir leyéndolo y conversamos. Así es. ¿Quiere empezar usted? No, Empiezo yo. Ok. Inicia así, dice: esta semana nos detenemos ante la pasión, muerte y victoria de Jesús. Desde el Domingo de Ramos hasta la tumba vacía, cada paso revela un plan trazado antes de la fundación del mundo. No fue una tragedia ni un error histórico, fue un plan de amor, de redención precisa y de victoria definitiva. ¡Ay! Qué bonito. Ahí podríamos detenernos horas a hablar. Qué lindo empezar la historia, porque la historia que vamos a leer es una historia cruel, dolorosa, sangrienta, pero qué lindo darle ese marco de introducción, ¿verdad? O sea, primero no es una tragedia, no es una tragedia, no fue un error, accidente. Exacto. Fue algo precisamente diseñado, planeado, orquestado de la mano de Dios. Exacto. Desde antes que existiéramos. Sí. Desde antes de que este globo terráqueo fuera hecho. Sí, sí, qué hermoso. ¿Sigo? ¿O sigue usted? Dice, ok, empecemos la historia. Jerusalén contiene el aliento aquel domingo. Jesús no llega en carro de conquista ni en caballo de emperador. Elige un burrito, un pollino nunca montado, cumpliendo la profecía. Digan a la hija de Sión, mira que viene tu rey, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de animal de carga. Esto lo encontramos en Zacarías 9:9. Los reyes exhiben poder visible. Jesús inaugura un reino de humildad y entrega.
La multitud extiende mantos, corta ramas de palma y grita, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Esto está en Lucas 19:38. Palmeras que pronto se marchitan, voces que cambiarán a crucifícalo, pero su realeza humilde y eterna no flaquea. El burrito pequeño lleva al Rey grande. Qué hermoso, ¿verdad? Porque aquel domingo de Ramos nadie se imaginaba lo que estaban por vivir, ¿verdad? Y que aquel hombre que entró en un burrito iba a vivir lo que estaba por vivir. Muchos quizás sospechaban quién era, Sí, sí. ¿verdad? Y le gritaban Hosana, ¿verdad? Gritaban al Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y realmente así era, ¿verdad? Y él entra en un burrito y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué Jesús entró en un burrito? O sea, esto es circunstancial. Ajá. No fue circunstancial, ¿verdad? Y aquí lo estamos diciendo, o sea, era ese rey que pudiendo haber entrado de la mejor forma que cualquier rey de este mundo haya podido lucirse y haya podido decir yo soy el rey, él entra de una forma completamente inesperada porque él está mostrando su reino de amor, de humildad. Sí. Él es el rey sobre todos los reyes, pero él viene y desde ese momento él marca la diferencia y nos da la antesala de cómo es él y su reino. Sí, qué hermoso. Además, claramente él viene a cumplir profecías que habían sido dadas antes de su nacimiento, ¿verdad? Entonces, también es hermoso ver cómo Jesús cumple las profecías en obediencia, ¿verdad? Él cumple esa profecía buscando a un pollino y entrando. Yo me puedo visualizar esa imagen, ¿verdad? De un lugar convulso como mercado y de repente Jesús entrando en un pollino y la gente alabándolo como si fuera un rey. ¿Cuántos pudieron haber dicho qué está pasando aquí? ¿Quién es? ¿Quién se cree? Que hace montado un burro. Y porque la gente le dice cosas, ¿verdad? Pero bueno, él viene a cumplir una profecía y a establecer los parámetros de su reino. De su reino. Y qué bonito porque además de que él cumple en obediencia todo lo que había sido profetizado tantísimos años antes, ¿verdad? Estamos hablando de Zacarías en el Antiguo Testamento. Entonces, no solo nos permite ver que él viene a cumplir ese plan, que es obediente al Padre, sino que también podemos ver que la Biblia es palabra de Dios y todo lo que dice ahí es cierto. Y se cumple. Y se cumple. En el tiempo establecido por Dios, las cosas se van a llevar a cabo. Sí, qué lindo, G, porque también, o sea, ¿cuántos años antes se había dado esta profecía? Se habla, ¿verdad?, que llevaban muchos años sin escuchar profecías, sin escuchar nada de Dios, y probablemente muchos pudieron haber sentido desánimo, decir, no, esto no se cumplió, pero llegó el momento. No importa cuánto tiempo de silencio hubo, llegó el momento de ver cumplida esa profecía. Los que escucharon esa profecía en tiempo real no la vieron. No la vieron cumplirse. Sí. Y pudieron haber muerto diciendo, mentirosos aquellos. Esta gente, es verdad que inventa. Sí. Otros tal vez murieron diciendo, con la esperanza. Yo sí lo creo. Esto sucederá aunque mis ojos no lo vean. Sí. ¿Verdad? Y gracias a esos se pasa de boca en boca, de boca en boca, hasta que llega el momento del cumplimiento y la gente puede recordar lo que les enseñaron, además de que tenían los escritos. Así Qué hermoso. Es. Bueno, sigamos. Así. Leo. Sí. Dice, en esa semana Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos, parte el pan, comparte la copa y les entrega un símbolo de su cuerpo y su sangre, anticipando la cruz que viene. En medio de la traición que se aproxima, lava pies cansados y establece un mandamiento de amor. Mientras la noche avanza, deja claro que su entrega no es un accidente, sino la expresión de un amor que sirve hasta el final. Qué hermoso ese cuadro porque, ¿verdad? Siendo él el rey, se arrodilla para lavarle los pies a los otros. Realmente el establecimiento de un reino de humildad
es evidente en su forma de vivir, en su forma de actuar. A pesar de que él sabe los acontecimientos que están por ocurrir, las pocas horas de vida que le queda, el sufrimiento que va a tener que enfrentar, su corazón no está puesto en eso. Su corazón sigue siendo un corazón de amor enfocado en servir, en dar, en apoyar a los que tiene alrededor. Sí, y imagínense qué escena, porque él va a esa cena, dije escena, y va a la cena de la que hemos hablado aquí, ¿verdad? En algún momento. Y ahí está quien lo va a traicionar. O sea, Jesús sabe que está a horas de llegar al momento determinante de su vida por el cual vino a la tierra y que está con la persona que lo va a traicionar. Y sigue modelando amor, humildad, respeto. Sí, o sea, wow. Sí. Es realmente impresionante. Hay que pensar en esto. ¿Qué haría uno en esa situación? Sí, ¿Cómo me comportaría yo si estuviera ahí mi enemigo, la persona que sé que me va a traicionar? Y también, interesante, hermoso, ¿verdad? Que dice que él se sienta, parte el pan con sus discípulos, les comparte y deja una simbología para el futuro, ¿verdad? Él parte ahí el pan como un símbolo de cómo su cuerpo va a ser partido, entrega vino como su sangre va a ser derramada, y él les dice, esto es un recordatorio, el día que yo no estoy, no dejen de conmemorar, no dejen de recordar esto, porque el significado de que él tuviera que lacerar su cuerpo, dejarse lacerar y morir, tiene un significado mucho mayor y establece una simbología que hasta la fecha, de igual forma, diferentes denominaciones tenemos diferentes formas de recordarlo. Porque eso dice, ¿verdad? Sí. En otro pasaje, él dice que recordemos esto. Exacto. Entonces, las diferentes denominaciones religiosas, podemos recordar realmente el sacrificio de Jesús y entender que esta simbología él aquí la expresa a sus discípulos, ¿verdad? Se los dejo como un recordatorio, un símbolo de lo que va a pasar en la cruz, pero también vuelvo a lo mismo. La Biblia está cargada de simbologías, ¿verdad? Sí. Muchísimas cosas son símbolos que el Señor nos deja para recordar, para aprender a través de eso, para recordar lo que Él nos está hablando. Entonces, la Biblia está llena de simbologías. Tuvo el cuidado de que se escribiera de tal forma que nosotros pudiéramos entender. Exacto. Y esa simbología, eso es lo que permite traer a nuestra mente elementos que nos permitan entender el significado de cada uno de esos. Hermoso. Bueno, dice, los días se cargan de tensión. Jesús sabe cada paso que sigue. Se retira a orar. Getsemaní se convierte en testigo de su lucha. La angustia lo postra. Su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto lo dice Lucas, capítulo 22. Clama al Padre, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Continuamos ahí en el capítulo 22. No es cobardía, es humanidad enfrentando el peso del pecado del mundo. Sus discípulos duermen, él vela. Si alguna vez has pasado por una noche en vela, sin fuerzas y sin respuestas, Jesús también conoció una noche así y eligió obedecer en medio del miedo. Sí. En ocasiones olvidamos que Él era hombre, ¿verdad? Y que realmente esas circunstancias las vivió como las hubiésemos vivido nosotros, con angustia, con dolor, con temor, con... Hoy en día diríamos con ataques de pánico. Claro, ¿verdad? ¿Cómo podría estar uno a sabiendas de lo que viene? Si muchas veces estamos en una situación X que no alcanza por nada. ¿Verdad? Algo similar a esto. Y estamos angustiados, estamos nerviosos, estamos con esa zozobra, estamos con esa inquietud, ¿verdad? Que no logramos encontrar paz por lo que vamos a vivir. Ahora, ¿cómo podría Jesús, sabiendo exactamente lo que iba a vivir, pasar estas horas antes? Y él, después de haber hecho la cena con sus discípulos, entonces él se retira ya a orar,
¿verdad? Él se va al monte porque necesita más que nunca esa dependencia de su padre. Entonces, sí. Perdón, no, y además de que nos modela ese ejemplo, ¿verdad? De en esos momentos de angustia, no olvidar que debemos recurrir al Padre. No debemos de olvidar que la obediencia tiene que estar por encima de nuestro temor, de nuestra angustia. Me encanta que podemos ver en este pasaje la fragilidad también de él como hombre, porque él le dice, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. O sea, como cualquiera de nosotros lo haríamos. Cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades, reconociendo la soberanía de Dios. Señor, sabemos que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable, pero si puedes, por favor, no me permitas vivir esto. Si puedes, por favor, sana la enfermedad. Si puedes, por favor, ayúdame en esta situación de vida, ¿verdad? Pero reconociendo la soberanía de Dios. Y me encanta que el artículo dice, no es cobardía. No. O sea, eso no es ser cobarde, es reconocimiento. Exacto. Esta es mi realidad, esta es mi carne, pero yo dependo de ti. Lo que tú digas, con eso me quedo. Exacto. Y voy a ser obediente, aunque no sea lo que yo desee. ¿Verdad? Es la aceptación de verdad de un plan de Dios. Jesucristo lo conocía. Claro. Él decidió dejar su lugar en el cielo. Él venía con un propósito claro y estaba decidido a cumplirlo. Pero humanamente, cuando llegó el momento, yo creo que uno no alcanza a comprender realmente esos momentos de angustia y él ora a Dios como humano, pero aceptando siempre su voluntad. Sí. En ocasiones, tal vez en películas, hemos visto cómo en algunos otros países donde existe la pena de muerte, como una persona que sabe que va hacia la muerte tiene esa angustia, además entra en un periodo de contemplación, ¿verdad? De revisión de cuentas, pero el miedo está ahí, pero muere sin un propósito, muere porque cometió un ilícito y tiene que pagar esa consecuencia. Me encanta lo que usted dice, porque Jesús muere sabiendo que hay un propósito eterno, que la vida de la humanidad está en sus hombros, y Él tiene clarísimo que eso vale más que la propia vida. Y no le pone peros a su padre. Que su propio dolor, que su propia injusticia, ¿verdad? Porque era Dios. Y siendo él un hombre, dice la Biblia que él era varón perfecto, ¿verdad? Si él no cometió pecado, pero llevó en sus hombros el pecado de todos. De todos. Un amor fuera de serie. Totalmente. Sigo yo, dice aquí. La noche estalla con un beso traidor. Judas, compañero de pan y vino, lo entrega. Amigo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Dice Jesús en Lucas 22. Viene el arresto, el juicio ante el Sanedrín, cargos de blasfemia. ¿Eres tú el Cristo?, exigen, y él responde, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Así lo cuenta Mateo capítulo 26. Pilato lo interroga, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Cuenta Mateo. Él guarda silencio. Herodes lo viste de blanco en burla. La multitud elige a Barrabás y grita, crucifícalo sobre el inocente. Qué escena, ¿verdad? Digna de Hollywood. Sí. Wow, es que se queda uno así como... Pasa la traición, ¿verdad? Ya venimos como con la secuencia de las cosas. Judas lo traiciona ya estando él en el monte Getsemaní, ¿verdad? Y es arrestado. Y yo digo, por algo queda ahí. Ya Jesús sabía que iba a ser traicionado, pero él le pregunta, ¿verdad? Siempre hay un dolor, amigo. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Por unas moneditas lo vendió Judas. Sí. Sin embargo, era parte del plan. Sí, también. Sí, hay cosas que son como misteriosas y a veces que pueden generarnos duda, ¿verdad? Ese era el propósito de la vida de Judas. Pero, sin embargo, la Biblia habla de que Judas sintió después dolor y remordimiento, ¿verdad? No tengo duda de que él tendrá también su oportunidad de
restablecerse, ¿verdad? Pero efectivamente ese fue en el momento el instrumento que fue utilizado para que toda la profecía se pudiera cumplir y para que efectivamente hubiese un pago de salvación para la humanidad. Exacto. Pues es arrestado, ¿verdad? Y vienen todos esos cargos de blasfemia que dicen ahí. O sea, empezó a caer sobre Jesús señalamiento, mentiras, culpas, tantas cosas que no le pertenecían. Sí. Sí, y que él no se defiende, ¿verdad? Él pudo haber ahí hecho maravillas, hecho milagros, haber rayos y centellas, él mantuvo su reinado de humildad y de amor. Exacto. Le preguntan que si es el Cristo, ¿verdad? Pero lo preguntaban mofándose de él. Y es interesante, ¿verdad? Él sí responde ahí, ¿verdad? Y dice, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Él también estaba diciendo quién era él y lo que iba a pasar. Sí, y eso también me hace a mí ver con claridad cómo él nunca perdió el enfoque. O sea, él sabía quién era. Él sabía lo que va a ocurrir. Y sabe que gobernará con todo su poderío, pero no era el momento. Exacto. ¿Verdad? Deja establecido. Y por eso puede mantenerse en esa humildad y decir, es que aquí hay un propósito, yo voy a cumplir el plan, yo voy a ser obediente al Padre, pero yo sé lo que viene en el futuro. Qué lindo, sí. Y además de que vuelve a darse a su lugar, su papel, vuelve a decirlo él, ¿verdad? ¿Quién es? Y que él va a estar sentado arriba a la derecha del Poderoso. La Biblia dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre, reinando con poder y autoridad. Sí. Eso dice la Biblia. Sí. Él aquí lo deja ver. Y no solo eso, él de una vez, a sabiendas que va a ir a morir, habla de lo que va a ocurrir luego. Porque dice, vamos a ver, el hombre sentado a la derecha del Poderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Él está hablando de su segunda venida ahí mismo. Sí. Él no ha partido. Todavía no se ha ido. No se ha ido, pero ya está diciendo también lo que va a ocurrir, pero la gente no entendía. Claro, claro. Ok. Algo importante aquí, pienso yo, de rescatar es cuando Herodes lo viste de blanco, ¿verdad? Y lo hizo para burlarse de Jesús porque el blanco era lo que le pertenecía a los reyes. Sí. Entonces se están burlando de que él se proclama rey, de que la gente dice que es el rey, y él lo acepta y le ponen su manto blanco como burla, ¿verdad? Pero en realidad sí le pertenecía. Qué bonito, nunca lo había visto así, nunca lo había visto así. Efectivamente, la Biblia cuando habla de los hechos futuros, habla de un varón de vestiduras blancas, ¿verdad? Y se refiere a Jesucristo. Exactamente. Y ahí también se cumple, hay un simbolismo también, ¿verdad? A lo que va a ocurrir. Sí. Y se cumple ahí el que está siendo vestido como rey porque él es el rey, aunque lo hicieran como burla. Sí, se les va a volver la moneda. Ok. En el siguiente dice, azotes romanos descargan su espalda y una corona de espinas perfora su frente. Carga la cruz, tronco rugoso sobre hombros heridos hacia el Gólgata, lugar de la calavera. Lo clavan entre ladrones, martillos golpean clavo tras clavo y tinieblas cubren la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. En ese silencio sus palabras atraviesan la historia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. A María y a Juan, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Dice, tengo sed. Clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y finalmente declara, consumado es. No terminé, sino está pagado por completo. Wow, es tanto, es tanto lo que pasa en este pequeño párrafo, ¿verdad? Esos azotes, la Biblia dice
que el cuerpo de Jesús era como carne molida, ¿verdad? O sea, a veces uno se imagina, le dieron unos pequeños azotes. No, no, él simbólicamente en la cena con sus discípulos entrega un pedacito de pan. Sí. Y el vino, por como él iba realmente a ser despedazado, partido. Y a veces lo vemos como unos cuantos azotes y no entendemos por qué lo están azotando. ¿Qué está pagando él? Sí. O sea, ese era nuestro castigo. Debió haber sido nuestro castigo. Y dice que lo clavan entre ladrones, ¿verdad? A él lo ponen, la muerte de cruz era de lo peor, era para los peores. Y a él lo ponen ahí en medio de dos hombres, exactamente, como si él fuera uno más. Y lo clavan ahí. Y él no debía nada. Sí. Él no había pecado, él no había hecho nada y fue humillado, fue despedazado por nosotros, ¿verdad? Y dice que la tierra se oscureció. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Para mí, yo digo, toda la evidencia de lo que estaba pasando y no lo podían notar. No. Y la tierra tiembla. La tierra tiembla. O sea, hay una... Yo en mis adentros, ¿verdad? Yo lo manifiesto como si la tierra gritara. O sea, él fallece y la tierra se estremece. Se estremece, la tierra tiembla, el cielo muestra también. Y los que están ahí se asustan. La Biblia dice que se asustan, pero no logran entender qué es lo que está pasando. Sí. Podrían haberlo visto como una casualidad. Sí. Mira, en este momento, al mismo tiempo, tiembla. La tierra se oscurece, hay un terremoto ahí. O sea, Dios se está manifestando, pero no se podía ver. Sí. ¿Verdad? Son unos cuantos los que dicen, en verdad era el Hijo de Dios. Exacto. ¿Verdad? Son unos cuantos, pero la visión estaba cegada. Había mucho, todavía mucho fanatismo y poca comprensión de que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de las profecías. Exacto. Y en medio de todo eso, esa tragedia, ese dolor, esa injusticia, Jesús otra vez vuelve a impactarnos con lo que él dice. Él no se queja, él no grita, él no llora, él no señala, ¿verdad? Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, es demasiado. Su amor porque sigue enfocado en cuál es el plan. Y justo está muriendo es por todos nosotros. Exacto. Bueno, dicen, no les tomes en cuenta esto, o sea, ellos no saben lo que están haciendo. Yo estoy muriendo es justamente por ese montón de pecados que ellos cargan. Y es tan bonito lo que queda plasmado en la Biblia de lo que pasó con uno de los ladrones, de sus compañeros de cruz, ¿verdad? Que también nos muestra a nosotros que aunque nos equivoquemos, que aunque pequemos, que aunque fallemos, si nos arrepentimos, hay perdón, porque uno de ellos tuvo arrepentimiento, reconoció que él era Jesús, el Hijo de Dios, el otro no, pero al que le reconoció, aunque iba a morir con él, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, es demasiado hermoso. Y nos da la esperanza a todos, ¿verdad? Que a pesar de cualquier circunstancia, tenemos ese mismo acceso que tuvo ese ladrón en la cruz. Exacto. Sí, maravilloso. Voy a leer 2 párrafos seguidos por cuestión de tiempo, porque aquí podemos durar mucho. Dice, no fue derrota, fue victoria anunciada. Cada detalle formaba parte de un plan de amor. Isaías lo había dicho, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, como lo dice Isaías. La cruz no es solo una escena dura, es el lugar donde el peso de nuestra culpa, vergüenza y distancia de Dios cae sobre él para abrirnos un camino de paz. Este plan no comenzó en Jerusalén,
existía desde antes de la fundación del mundo, como nos habla Efesios. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un famoso pasaje que la mayoría conocemos en Juan 13. No sé hasta dónde lo reflexionamos, ¿verdad? Jesús sin pecado no cometió pecado ni se encontró engaño en su boca. Se hizo pecado por nosotros. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo leemos en 2 de Corintios. Vida perfecta, muerte que nos sustituye, amor que se entrega hasta el final. Sí. Es hermoso cómo vuelve a señalarse que esto fue un plan creado por Dios desde el inicio. Exacto. ¿Verdad? O sea, sí, su carne fue molida, su sacrificio fue tortuoso, y tomó nuestro lugar. Exacto. Y pagó nuestro precio. Dice que pagó la iniquidad de cada uno de nosotros, pero Dios ya lo tenía así contemplado por puro amor a la humanidad. ¿Ves? Su plan desde siempre ha sido que estemos con Él. Exacto. En la eternidad. Y tenía que hacer algo para que nosotros no tuviéramos que pagar, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, sí. Este tipo de muerte. Sí. Y nosotros íbamos a poder cumplir con esto. No. Y además su amor infinito, ¿verdad? Sí. Viene y dice, yo me encargo, ustedes no tienen que pagar, yo pago. Sí. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, esta semana es lo que debemos de reflexionar. Exacto. No quedarnos en aquella tragedia, en la injusticia que le hicieron, porque eso pasa mucho cuando vemos las películas, sí, ¿verdad? Sí. Vemos aquel dolor, aquel sufrimiento y todo el mundo llora y lo clavaron en la cruz y le pusieron la corona, le metieron la lanza y se murió y resucitó, chachán, se acabó y mañana lunes vamos para el trabajo. Y ahí quedó. Cuando esa parte de la historia, lo que debe de tener no es ese dolor, sino más bien el agradecimiento de ver que Exacto. Dios mismo bajó en hecho hombre. El reconocimiento. Sí. Que me tocaba a mí. Exacto. Y Él pagó por mí. Él pagó por mis pecados y abre mi espacio. Pero lo más hermoso es lo que sigue en el final, como esta historia termina. Dice, 3 días después, unas mujeres corren hacia una tumba. Un ángel proclama, no está aquí, ha resucitado tal como dijo. Pedro y Juan entran, la piedra removida, los lienzos doblados, el sepulcro vacío. Jesús se aparece vivo, habla, camina, parte el pan, deja paz. Luego asciende, vive para siempre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como dice 1 Corintios 15. Su victoria no queda en los libros. El que cree en mí vivirá aunque muera, dice Juan 11. La Semana Santa no es solo un recuerdo, es una invitación a mirar la propia vida a la luz de esa victoria. Nosotros, desde Alas de Fe, les invitamos a mirar de nuevo este plan de amor, mientras recorremos estos días, desde el jueves hasta el domingo de resurrección, donde podemos detenernos en la escena, un rey humilde, la mesa compartida, el huerto, la cruz, la tumba vacía. Es que realmente ese es el verdadero propósito de lo que conmemoramos esta semana. Recordar su muerte y su crucifixión es lo que decíamos antes, un recordatorio, una conmemoración de las cosas que ocurrieron. Pero lo más grandioso es que Jesús resucitó y está vivo. Sigue vivo. Eso es lo que debemos realmente celebrar en Semana Santa. Recordar, como usted dice, es para reflexionar, para entender su plan que me incluye a mí, sí. Que si yo lo quiero aceptar, el plan, si yo quiero ser parte de su plan, ¿verdad? Para eso debo de ser consciente de todo el sufrimiento, del simbolismo, de todo lo que Él nos deja ahí, pero no es para quedarme en ese Exacto. Dolor, es para celebrar que Jesús resucitó, que su poder venció la muerte y que lo que dijo ya se cumplió una parte. Ya Él está sentado sí. a la derecha de su Padre reinando y que su plan no terminaba ahí.
Su plan se extiende hasta la eternidad. Entonces, dice que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque humanamente somos de la muerte. Sí. Pero el que muere, habiendo aceptado el plan de vida eterna que Él vino a ofrecernos, por el que ya pagó, va a vivir cuando muera. Así es. ¿Verdad? Eso es lo que celebramos. Eso es realmente lo que debemos de meditar en esta semana y recalcular, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Si yo ya soy parte del plan, porque no tengo que pagar. Me están invitando a vivir eternamente en el reino eterno, en el mejor de los reinos, y yo no tengo que pagar para entrar. Exacto. Así que esa muerte y esa resurrección me incluyen. Exacto. ¿Verdad? Él murió y resucitó por mí también. Exacto. Por mí también. Soy parte de ese plan y como usted lo dice, es la reflexión. ¿Realmente estoy siendo parte de ese plan? ¿Estoy aceptando ese regalo de la muerte y resurrección de Jesucristo? Eso es lo que debe de llamar la atención esta semana, y antes de traernos tristeza es llenarnos de gozo. Exacto. Llenarnos de gozo del sacrificio, de lo que simboliza, de que soy parte de ese plan, de que su amor me alcanza a mí también, y que si yo acepto su sacrificio, su muerte en mi lugar, estaré con Él en la vida eterna. Exacto. Así que esta semana no importa si andamos de vacaciones, porque podemos estar en la playa, en la montaña, o algunos sí gustan de quedarse en la casa, pero en cualquier lugar en el que estemos, es el lugar idóneo hoy para sentarnos, para reflexionar, para sentarnos con Jesús, que está vivo, entender lo que pasó, ser agradecidas y tomar decisiones si es hora de tomarlas. Sí. Así que gracias por compartir con nosotros una semana más. Esperamos que esta reflexión sea de ayuda para la semana que estamos conmemorando. Estoy segura que así será. Que así será. Que podamos celebrar juntas la resurrección y el que somos parte de un reino que nos está esperando. Qué hermoso, sí. Bueno, amigas, las esperamos la próxima semana para seguir compartiendo más de nuestras conversaciones.